Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes, los nacidos bajo el signo de Virgo. Les damos la bienvenida a su canal, Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invitamos a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo y otros premios, es muy fácil. Debes ver el video completo para conocer los requisitos y además al ver el video completo apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy estamos con el niño Chidi, que hace días no aparecía, pero se ha tomado nuestra mesa, bueno, su mesa. Y él es un nene que nació en medio de la pandemia de una camada de 5 peluditos, que llevó aquí una gatita embarazada. Bueno, contarles que ya tenemos lecturas privadas personalizadas. Si requieren una, en el primer comentario están los datos de contacto. Les pedimos que solamente nos contacten a través de esos medios para evitar robos o estafas y contarles además que esta lectura del día de hoy es general, no tiene fecha, sexo, género a quién va dirigida. Si no resuena pueden ir a su signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar con un mensaje general de parte de todos los angelitos para todos ustedes el día de hoy. Hay un motivo importante, algo que has estado pidiendo descubrir o conocer y entender una razón el por qué no se da alguna situación especial. Y te dice el universo que muy pronto va a llegar como esta respuesta. No te preocupes, te dice que la energía te hará reinar y esto es súper importante porque definitivamente hay una razón para cada cosa que sucede. También hay una razón para cada cosa que no sucede. Y esto es definitivamente importante. No sé si ustedes se están dando cuenta, pero creo que Chidi está durmiendo con los ojos abiertos. Bueno, y bueno, en fin. Lo que les venía diciendo es que mira que hay aquí otro mensaje importante y es que te dice no faltes a tu palabra. ¿Cuántas veces tú te has prometido dejar a alguien, dejar una actitud, un trabajo, un lugar, hacer algo por ti, empezar a hacer ejercicio, comer bien y le cumples a todo el mundo menos a ti? Me dice el universo que te jale un poquito las orejas por eso y que retome los compromisos que has hecho contigo mismo o contigo misma, ¿vale? Que esto es súper importante para que de ahora en adelante las cosas empiecen a fluir mejor en tu vida. Y si crees que de verdad lo mejor está por llegar, te invito a que escribas amén en nuestros comentarios en este momento. Bueno, vamos a pasar a la lectura de lo sentimental. Primero los que tienen conexión con alguien y luego los que están solteros. Puede ser el crush, el novio, el amante o el ex. Pueden estar juntos o separados. Puede que estén incluso en contacto cero. Eso no afectará esta lectura. Quiero que en este momento te concentres y mientras cuento hasta 7 repitas en tu mente el nombre de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Quiero ahora que en tu mente repitas el nombre de esa persona junto al tuyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto, vamos a sacar las cartas y luego haremos la interpretación. Hoy la mesa está acomodada para que nuestro Chidi esté cómodo. Bajemos un poquito las cartas para no incomodar al nene. Bueno, si no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Y así pueden estar en los en vivo donde respondo sus preguntas gratis. Wow. Bueno. No les bajo la cámara porque es más lindo enfocar al nene. Bueno, en fin. Si tienen michis, déjenme en los comentarios el nombre del suyo.
Bueno, comenzamos con los pensamientos, que son esta primera fila, y me dice la carta del reparto que es alguien que ahora ya se está dando cuenta de que realmente sí ha tenido responsabilidad, culpa o su parte en todo lo que haya podido sentir en esta relación o pasar. Veo que puede haber sido alguien que en su debido momento se sentía como, digamos, como el rey o el amo, dueño, señor o señora de esta relación, quien tenía la voz de Dios, y veo que ahora comienza a darse cuenta de que miércoles la embarró. La carta del reparto es una carta que me dice que la situación comienza a recibir el karma para cada uno. Ustedes verán si el karma les da paz o si les provoca intranquilidad. Pero siento que para esta persona el karma está haciendo algo bastante difícil, que el karma está siendo bastante, digamos, complejo. La carta de la fuerza y la carta del loco y el ermitaño juntos, al interpretarlos, me indica que esta persona está viviendo un periodo de soledad muy importante. Me dice que ha llegado con fuerza a una etapa en la cual él empieza a asumir la responsabilidad y las consecuencias de los actos. Lo positivo, ¿saben qué es? Que también el loco me indica que es una persona que va a salir de todo esto un poco más maduro, un poco más centrado, un poco más, digamos, como más evolucionado espiritualmente. Siento que ya no va a ser como esa persona adolescente emocional, esa persona sin inteligencia, sin responsabilidad afectiva que ustedes en algún punto de la vida pudieron encontrar. Bueno, ¿qué se viene para esta relación? Movimiento o avance. Algunos de ustedes han estado pensando en hacer un viaje, Virgo. Es un viaje que les conviene mucho y un cambio que es un viaje que les va a permitir hacer como una perspectiva nueva sobre esta relación. ¿Han pensado en ustedes en tomar un viaje donde sus amigos, donde su familia? Porque necesitan un aire de algunas relaciones que han estado un poco tóxicas, y les va a ayudar mucho. Para otros que están todavía en pareja, también les dice y les recomienda mucho este viaje, un cambio de ciudad, un cambio de lugar de residencia. Es un cambio importante, veo que es un cambio radical y es un cambio que les va a ayudar muchísimo. Les marca la carta de la regeneración. Entonces siento que este viaje para ustedes va a ser como un volver a nacer, como un retomar fuerzas. Siento que este viaje que nos marca este carro, miren que llega también con la regeneración, el cambio y el arte. Entonces son tres cartas muy lindas porque nos indican que este viaje lo necesitamos, o este cambio de lugar, de residencia. Necesitan cambiar. Y si en este momento para ustedes eso se sale de las manos, aunque sea renueven la habitación donde duermen, pero necesitan poner a fluir las energías. Los invito a que lean un poquito acerca de Feng Shui, y que lo empiecen a aplicar, porque de verdad que les podría ayudar muchísimo. Siento que el estancamiento de energías en algunos de ustedes es bastante importante. Vamos a ver qué más nos aconseja. Y miren qué carta tan linda la que sale aquí, la carta de la purificación. Esto quiere decir que cuando nosotros purificamos, por ejemplo, el agua, miren que siempre queda el sedimento, quedan cosas como que no nos hacen bien. Y eso mismo te invita en este momento la vida a hacer, a sacar personas que no nos aportan, que no nos hacen bien, que no nos traen como esa paz y esa tranquilidad que nos merecemos. Miren que te sale la carta de la ayuda y siento que Virgo necesita reconectar con ciertos amigos. Tú no te preocupes por esta relación. Tú deja que las cosas vayan fluyendo en la medida en la que se deban dar, pero concéntrate mucho en tu restauración, en tu sanación. Me dice la carta de la ofrenda que tú ya diste mucho y que por eso la carta de la fortuna te acompaña al final de toda esta situación.
Bien sea con esta persona, bien sea con alguien más, Virgo, vas a cosechar todo aquello que en algún punto de la vida diste, vas a empezar a cosechar todo eso que entregaste con todo el amor, todo eso que ofrendaste, todo eso que diste desde todo el fondo de tu corazón. Entonces no te preocupes porque de verdad que lo mejor está por llegar, lo mejor está por venir. Vamos a preguntar qué siente, qué piensa y qué quiere esta persona justo en este momento. ¿Qué siente? La carta de la templanza me dice que es alguien que en medio como de toda la angustia, como te decía, está dando un salto de fe para crecer, para evolucionar, y la templanza me dice que llega en una disposición de reconciliación, de negociar. ¿Qué piensa? Muchas ilusiones contigo, muchas ilusiones y un futuro contigo, entonces veo que la verdad puede tener un futuro. ¿Qué quiere salir de esta crisis tan importante en la cual está? Veo que es alguien que definitivamente la soledad le pega durísimo. Bueno, vamos a pasar a la lectura para los que están solteros y los invitamos a quedarse hasta el final para que así apoyen a nuestros animalitos y además sepan cómo ganar sus premios. Bueno, veamos qué viene para nuestros amigos que están solteros. La carta de la generosidad, alguien que llega para dar mucho y a veces puede que Virgo no esté acostumbrado a esto, porque Virgo siempre suele estar en el papel del que da, del que entrega, del que se enamora, del que ofrece, pero tienes que aprender a recibir también, te dice el universo hoy. Parte de que los demás nos den o que el universo nos entregue es creer que lo merecemos. No podemos estar por la vida sintiéndonos no merecedores. La carta de la fragilidad me dice que tanta entrega de parte de una persona te va a hacer sentir desconfianza. Pero no te preocupes, de verdad que esta persona llega con todo el corazón para entregar, para ofrecer. Esto va a generar un poquito de indecisión en ti, pero yo te estoy diciendo confía. Confía y ábrete a las posibilidades de que alguien más te ame, de que alguien más esté allí entregándose para ti. No todo es malo en la vida, Virgo. Bueno, respecto a los que no tienen trabajo en este momento, la carta del labrador les dice sigan sembrando, sigan buscando, sigan luchando, y si no encuentran trabajo, sean ustedes quienes siembren una nueva empresa, un nuevo negocio. Empiecen con poquito. Recuerden que progreso, aunque sea lento, siempre sigue siendo progreso. Para los que están con trabajo, la carta del apostolado les dice durante estos días, importantísimo el trabajo en equipo, nada de andar como cuzumbos solos porque podrían verse afectados. Va a llegar un dinero inesperado, pero les va a ayudar muchísimo. Número de la suerte para ustedes el día de hoy, el 29, y en la economía los cubre la carta de la tranquilidad. No se preocupen porque todo va a salir bien. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Invitarte siempre a compartir nuestros videos y a escucharnos en lista de reproducción. Nuestros premios son una lectura privada, también vamos a responder preguntas que dejen en la semana. Si es de amor, dejen el signo de ambos y que sea puntual. Recuerde que dejar su pregunta es como comprar un boleto de la lotería. Entra a participar con otras preguntas. No quiere decir que usted exactamente se lo haya ganado, pero ya está participando. Y también los en vivo donde respondo tus preguntas gratis es otra forma de ganar. Los requisitos son los siguientes: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita; tercero, darle like a este video; y cuarto, escribir cuál es la fruta que dejamos durante el video y escribir el orden en el que usted quedó, o sea, el 1, el 2, el 3, en los comentarios para poder hacer un sorteo justo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a sortear con los números entre los que hayan cumplido los requisitos. Entonces 1, 2, 3, si usted llegó de tercero, su comentario es el tercero en los requisitos, pues ponga el 3 y así sucesivamente. Un abrazo y los llevo en mi corazón.